Queremos agradecer a los que patrocinan este programa de la Fundación Dana, que son nuestros amigos, Joyero de Joyeros, Aldo Pataro y su joyería Pataro, y los mejores expertos en acondicionamientos de aire en el país realmente, Rapid Frío y el amigo Gustavo Baker. Bienvenidos amigos de Somos Punto y Aparte PTY. Hoy vamos a tocar otro tema candente como siempre y se encuentra con nosotros en el día de hoy Jaime Molina, Jimmy, mejor conocido como Jimmy Molina, amigo de hace muchos años. Jimmy ha sido un diplomático nicaragüense, fue embajador en Panamá durante el periodo presidencial de Arnoldo Alemán y también ha trabajado en calidad de diplomático en otras administraciones. Así que es un conocedor de lo que pasa en Nicaragua. Hemos visto cómo Nicaragua se ha ido convirtiendo en una dictadura sanguinaria, cada vez más sanguinaria, y comparativamente incluso por el número de muertos y la represión, proporcionalmente mucho mayor que Venezuela y la dictadura de Maduro. Este es otro de las dictaduras que pasan más desapercibidas porque los intereses geoestratégicos de las grandes potencias no están tan enfocados en Nicaragua, un país más pequeño, pero que no deja de preocupar las violaciones de los derechos humanos y forma parte del gran diseño de desestabilización del hemisferio. Bienvenido, Jimmy. Cuéntanos un poco el por qué, con un modelo tan distinto al venezolano, donde recuerdo al comandante Chávez expropiando todo lo que le decían que había que expropiar, Daniel Ortega se busca una alianza, aprende las lecciones viejas de los problemas que tuvo inicialmente y decide por optar un gobierno dictatorial que lo ha demostrado fuerte, pero capitalista, aliado al capitalismo y dedicarse a hacer negocios y tratar de acaparar todas las actividades posibles dentro de la economía nicaragüense. ¿Por qué con este modelo de repente ha explotado esta crisis social? ¿A qué se debe esto y por qué tú crees que algo que no ha debido suceder ha sucedido con tanta violencia? Muchas gracias, doctor Moreno, por invitarme a participar en este programa. Le agradezco infinitamente y he estado siguiendo muy de cerca la situación de Nicaragua, precisamente preocupado porque se han estado presentando fenómenos que, como dice usted, no se debieron de haber dado. Pero la verdad es de que el modelo sandinista de los 80, que era radicalmente de izquierda, cuando pierden el poder por elecciones en 1990 y entra doña Violeta, se inicia lo que yo le llamo el veranillo democrático, en donde 3 gobiernos elegidos legalmente gobiernan y sacan a Nicaragua del marasmo económico en que se encontraba en los 80, una destrucción económica total, que habían dejado más de 50.000 muertos en una guerra fratricida entre hermanos y la economía destruida, con unos índices de inflación nunca vistos en la historia. Y es doña Violeta quien empieza a reconstruir la nueva Nicaragua. Vamos a recordar que llega electo democráticamente Arnoldo Alemán, continúa con este proceso tanto de democratización como de resurgimiento económico e impulso. Y don Enrique Bolaños, quien llega con muchas expectativas y no logra hacer nada espectacular en el crecimiento económico, deja 3.500 millones de dólares en fondos en el Estado y mediante un pacto que se dio entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, logra llegar al poder el Frente Sandinista a recuperarlo por elecciones supuestamente honestas, transparentes. Pero una vez que llega, se da ese pacto con la empresa privada y se continúa el crecimiento de Nicaragua porque el modelo se respeta, no se radicaliza hacia la izquierda como había sido en los años 80.
Pero hay cierta presión de parte del gobierno sandinista contra el pueblo, en cuanto le empieza a limitar y a restringir sus libertades, muy solapadamente, pero el pueblo lo va sintiendo, lo va reprimiendo. En la tercera y última elección, que se la roban, que hay un fraude electoral declarado en donde hay un abstencionismo de un 71%, cosa increíble. Entonces, ellos ganan con el 29% y se ponen el 80% de votos a su favor. O sea, un fraude nunca visto. La OEA lo avala, ese fraude. Queda en beneplácito de la OEA. El pueblo empezó a resentir y fue formándose lo que yo le llamo la olla de presión. El 18 de abril de 1918, el gobierno dicta un decreto de ley en donde reforma el seguro social, que estaba en quiebra o está en quiebra todavía, y necesitan salvarlo o reflotarlo, y dictan unas leyes incrementando las cuotas de obreros patronales. Eso hace que también los jubilados salgan a protestar porque les graban a ellos un impuesto sobre las pensiones o jubilaciones que son ridículas e irrisorias y todavía le clavan un impuesto. Entonces de ahí hay un brote de los jubilados, los reprimen brutalmente a los viejitos y eso hace que la juventud universitaria y de secundaria se tire a las calles a apoyarlo el 19 de abril, al día siguiente. Se forma una represión brutal de parte del Estado y inicia la ola de muertes y asesinatos a los que protestan. Eso se forma una bola de nieve y se sale de control, al extremo de que viene un frenón económico inmediatamente. Todo el mundo, al ver la situación, deja de invertir, empiezan las empresas a cerrar y se ha venido durante este año y medio prácticamente agudizando, llevando a índices de crecimiento cero o menos cero. Y la represión aumenta cada día. Se inicia un diálogo con la oposición que forma la Iglesia Católica, forma lo que se llama la acción cívica, la Junta Cívica, para dialogar con el gobernante. Se dan las primeras charlas, reuniones, no se logran poner de acuerdo, pero al final se logra, después de 3 meses de diálogo, se logra llegar a consenso en 3 puntos básicamente. Esos 3 puntos los medio cumplió liberando a los presos políticos, que habían cerca de 750 presos políticos, liberó a 600 y tantos, que eran líderes tanto estudiantiles como campesinos, porque se fueron integrando los diferentes sectores, y esos fueron los que realmente fueron al diálogo. Firmaron acuerdos y los otros no se cumplieron, que era el regreso de los exiliados, porque han salido más de 70,000 nicaragüenses al exilio en este periodo. Han desaparecido más de 1,000 nicaragüenses que no se sabe dónde están, que se supone que están muertos, que los han desaparecido enterrándolos en fosas clandestinas. Y los presos, que todavía quedan 130 presos que no han sido liberados, como se había convenido. Eso lleva a interrumpir el diálogo por parte del gobierno hace 2 meses, lo suspende y dice que no siguen dialogando. Porque la oposición lo que reclama es la salida del gobierno de Daniel Ortega, que haga elecciones adelantadas y que retornen los nicaragüenses que han tenido que salir al exilio. Estos nicaragüenses que han salido del exilio tenemos de varios factores, lo que yo les llamo exiliados económicos, que son los que salen por las condiciones económicas que hay en Nicaragua, que no hay trabajo, no hay forma de subsistir. Otros por la represión y persecución y asedio que les están haciendo incluso a los ex reos,
los hostigan, los persiguen, los paramilitares que tienen el gobierno a su servicio se han encargado de coaccionar y presionar y asediar a los exreos. Muchos de ellos han tenido que salir al exilio. Y los que son perseguidos simplemente por ser opositores. En Nicaragua hoy en día usted no puede sacar una bandera azul y blanca, que es la bandera de Nicaragua, porque eso es suficiente seña de que usted es opositor al gobierno y eso es suficiente para que usted lo lleven y lo encarcelen. Sin juicio, sin ningún derecho. Igual que en Panamá cuando nos vestíamos de blanco en la época cuando la cruzada civilista. En la cruzada civilista, que era suficiente vestirse de blanco. Déjame preguntarte algo, Jimmy. Un pueblo como el nicaragüense, que ha sido un pueblo tan guerrero, y te lo planteo porque la siguiente pregunta es, ¿qué salida le ves tú? ¿Existe la posibilidad que a través del NICA, que es una sanción que le ha puesto el gobierno de los Estados Unidos a Nicaragua, sea suficiente para que Daniel Ortega reflexione y acceda a salir pacíficamente del poder? ¿O tú crees que ya es muy tarde porque ya hay unos delitos de sangre y ha habido una serie de latrocinios a los fondos públicos a través del acaparamiento de negocios de Daniel, su esposa y su familia? Que quizás eso no es tan grave, pero la cantidad de muertos y la represión tan brutal que ha habido le dará margen para retirarse presionado por el NICA Act. ¿O tú crees que existe la posibilidad que se reavive un conflicto armado en Nicaragua? ¿Qué visualizas tú para el futuro y el retorno de la democracia? Y además, otra preguntita rápida, ¿qué papel juega Nicaragua en esta triangulación de Cuba, Venezuela y ahora Colombia con la FARC? ¿Cuál es el rol de Nicaragua en este grupo que está creando un clima de desestabilización política en este hemisferio y en los países vecinos? Bien, vamos con la primera. Yo creo que Daniel Ortega está encaprichado en el poder. No lo va a soltar por la vía cívica, por la vía democrática. Porque su temor es a perder su capital y a perder su libertad. Entonces, él quiere llegar hasta el último momento, o sea, hacer nuevamente elecciones amañadas que sabemos que se las va a volver a robar y perpetuarse en el poder con un sucesor o descendiente, ya sea su mujer o sus hijos. Ese es el plan de él, continuar con esta situación y ver cómo recuperar el terreno perdido. El nicaragüense ha sido un hombre violento, lo tenemos la experiencia tanto de los años 78 y 79 contra la dictadura de Somoza, en donde este grupo revolucionario apoyado internacionalmente por países democráticos en ese momento, llegan al poder y se radicalizan y se tiran los nicaragüenses a la contra, a luchar con la contrarrevolución y se pasan 10 años peleando. Hasta que presionados, tanto por el gobierno del presidente Reagan como por la misma contra, los logran sentar y firmar el famoso Pacto de Esquipulas II, en donde ellos acceden a hacer elecciones. Y es donde le gana doña Violeta en elecciones limpias y supervisadas. ¿Qué es lo que hoy queremos? Que se hagan elecciones adelantadas, supervisadas. Hemos confiado mucho en la OEA, en organismos internacionales como la Unión Europea, y hemos pensado que el NICA Act y la Magnitsky son medidas que presionan al dictador para que decida su renuncia o su salida. Pero no hay forma, no hay manera. Él está cerrado. Yo no le veo una salida a corto plazo. Él va a ganar, ¿qué es lo que ha hecho? Tratar de ganar tiempo hasta llegar al 91, al 2021, que es cuando se está establecido en las nuevas elecciones. Se ha pensado, y hay cantidad de campesinos sobre todo, que están desapareciendo todos los días. Los capturan, los matan en sus aldeas, en sus lugares, que han intentado formar grupos rearmados para luchar con las armas. Pero para esto, el pueblo nicaragüense, la mayoría no quiere armas, no quiere guerra.
están cansados de tantos años de lucha y de guerra. Yo he conversado con cantidad de personas que les he preguntado, ¿estarías dispuesto a irte a la montaña? Me dice, ya no. Yo mi guerra ya la peleé, yo ya peleé, ya perdí mi hijo, ya perdí un familiar. Entonces, no es la vía armada la salida. Además que para un movimiento armado se necesita dinero, se necesita capital que financie este movimiento. Y no hay en este momento ningún gobierno que esté dispuesto a financiar. Entonces, hay gente que se le ha ocurrido formar un gobierno provisional en el exilio para fin de que sea reconocido por gobiernos amigos de la democracia como una forma, como una manera también de presionar. Pero no hay unidad en la oposición. Esa es una de las desventajas que veo yo en este momento. Hay grupos de oposición liderados con gente talentosa, con gente capaz, incluso dentro de los campesinos, el señor Medardo Mairena, creo que es un gran líder, un hombre con una capacidad y con una resistencia. Fue carceleado por más de 10 meses, torturado y bueno, y sin embargo el hombre anda haciendo su lucha tratando de unir a todo el conglomerado nicaragüense. Pero nos falta un líder. Tenemos que aglutinarnos alrededor de una persona que tenga la capacidad y las características para poder compaginar con todo ese grupo. Yo siento que esa va a ser la salida. El otro problema que tiene Nicaragua es el narcotráfico. Pasando al problema de Venezuela y Cuba, yo siento que ellos están en una alianza de narcotraficantes, en donde ese triángulo, más que factores económicos, es un factor político para presionar a los Estados Unidos que se ha formado. Nicaragua es el pasadizo de la droga para los Estados Unidos. Con este conflicto de la FARC, también recordemos que durante todos los años 80 el gobierno sandinista financió a la FARC en cierta forma y los abasteció de armas y municiones. Y hoy en día no me extraña que esté la mano de Daniel Ortega en este nuevo grupo que se acaba de rearmar o que se acaba de lanzar nuevamente en Colombia a las armas. Y el problema es que el narcotráfico, es decir, que desde los 80 Daniel Ortega estuvo involucrado y ahora también hay pruebas suficientes de que se maneja el narcotráfico por Nicaragua. Ese es otro de los problemas serios que hay que solventar y atacar. Y eso no lo puede hacer el pueblo de Nicaragua, eso necesitamos ayuda extranjera. Gracias, Jimmy, por tus consideraciones en torno al problema nicaragüense, tú que lo conoces más de cerca. Y estimados amigos, somos Punto y Aparte. Ya sabes, si te gusta, dale like y suscríbete. Muchas gracias.